Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los romanos, que con el favor de Dios, semana a semana, tenemos el privilegio, el honor de abrir la Biblia con libertad y que el Santo Espíritu de Dios, el precioso Espíritu Santo, hable de manera personal, de manera, ahora sí que directa a cada uno de nosotros. Y bueno, pues como cada semana yo le recomiendo que usted tenga a la mano primeramente su corazón dispuesto, la palabra de Dios, así también como una libreta en donde hacer sus anotaciones. Y mis amados hermanos en la fe, pues vamos a continuar como hemos venido estudiando cada 8 días este pasaje de la carta a los romanos. Y bueno, pues vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos enseña de una manera amorosa, santa y perfecta lo que Dios quiere para nuestra vida. La Biblia nos enseña categóricamente y de manera clara y precisa cómo debemos nosotros de buscar a Dios, cómo debemos de alabarle, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que darle honra y gloria, cómo nosotros tenemos que tomar decisiones sabias y principalmente fundamentadas en la palabra de Dios, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, dirigirnos a nuestros padres, dirigirnos a nuestra esposa. La Biblia es santa, perfecta y bueno, como alguno dijera, es el manual que el fabricante ha dejado a cada uno de sus hijos para vivir sabia y con paz siempre, siempre en esta vida que es transitoria y que lo único que nos vamos a llevar nosotros es la sabiduría que desciende de lo alto, la palabra de Dios. Seguiremos aprendiendo en el terreno espiritual y cuando partamos de este planeta, seguiremos aprendiendo porque nunca, creo yo, de manera personal, nunca vamos a dejar de aprender ni en la eternidad, porque el día que sepamos todo, pues vamos a ser Dios y eso es imposible. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sea quien pues esté alimentándonos, guiándonos, dirigiéndonos, exhortándonos en su palabra que es perfecta y santa. Bueno, mis amados, pues vamos a continuar con este precioso estudio y abra usted, si es tan amable, en su Biblia, en el Nuevo Testamento, el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Y vamos a darle lectura en el párrafo que estamos estudiando, que va muy relacionado y que el apóstol Pablo repite porque seguro el Espíritu Santo así se lo hizo sentir con relación a la gracia y a las obras. Y vamos a dar lectura desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y nuestro estudio comprenderá específicamente en los versículos 9 y 10 en este tema titulado Víctima de su trampa espiritual, es el tema, víctima de su trampa espiritual, y veremos por qué víctima de su propia trampa, porque el hombre, pues sin Cristo, y aún algunos con el conocimiento de la palabra de Dios, creen que a través de las obras, pues se obtiene la salvación, la elección, y veremos en estos pasajes tan hermosos lo que realmente Dios quiere de nosotros, es la obediencia, es completamente la sensibilidad al Santo Espíritu de Dios y por supuesto un corazón contrito, humillado, un corazón dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Muy bien, pues vamos al versículo 6 del capítulo 11 y la palabra de Dios dice de esta manera: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Versículo 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Muy bien. ¿Se cree en algún momento, sin el conocimiento pleno de la palabra de Dios, lo que muchas veces nosotros esperamos? ¿En qué sentido?
Cuando nosotros estamos en el colegio, la mayoría de las veces nosotros estudiamos únicamente para tener calificaciones altas, sin buscar el beneficio del aprendizaje en el colegio y para que éste nos traiga un beneficio en nuestra vida. ¿Qué quiero decirle? Estudiamos bien muchas veces para pasar el examen o sacar buenas notas, así como también una persona que tiene los recursos financieros querrá invertir en el mejor de los bancos o en el que mejor ofrece una tasa de interés en el cual le pueda traer un excelente provecho. Si nosotros lo trasladamos en el terreno espiritual, muchas personas ven la vida espiritual en las obras como si fuera una fuente de ganancia. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros leímos en clases anteriores lo que escribiera el apóstol Pablo a los filipenses, él veía su vida antes de tener a Cristo en su corazón, antes de ser un regenerado o haber nacido de nuevo, veía la religión como si fuera una cuenta bancaria, en la que él, a través de las obras, de los méritos propios, la justicia propia, podía obtener una justificación, podía obtener como ganancia una elección, podía tener el beneficio del cielo a través de sus obras. Pero él mismo menciona en Filipenses que todo esto es como basura, no hay beneficio, porque el beneficio en las obras es completamente algo detestable delante de Dios, la justicia propia. Y a lo que se refiere el apóstol Pablo en estos versículos, muy interesante notar que la condición que el pueblo de Dios de manera voluntaria, oídos sordos, ojos ciegos, nublados del entendimiento, era algo de manera voluntaria que presentaba al pueblo de Dios y que el mismo Padre Celestial no había pasado por alto y que lo sabía con anticipación. Las religiones, los ritos ceremoniales, las ordenanzas humanas, las tradiciones impuestas por los hombres para salvación, todas ellas nunca van a dar una garantía en la que el que está cursando o viviendo ese estilo de vida no obtendrá la salvación. Es por eso que el apóstol Pablo mencionaba que pues esto lo buscaba el pueblo de Israel, mas sin embargo no lo obtuvieron, no lo alcanzaron, estaba lejos de ellos. Mas sin embargo aquellos que no estaban buscando a través de las obras de la salvación, sino por fe, parafraseo, son los que obtuvieron el regalo de la elección divina. Y acá es donde entra el capítulo 11, versículo 9, en donde el versículo dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Vamos a seccionar este versículo en tres partes. La primera, en lo que se refiere a la frase David dice. La segunda, usted que es estudiante y que si usted elige subrayarlo en su Biblia o anotarlo en su cuaderno, se compondría en la segunda frase a estudiar. Se ha vuelto su convite en trampa y en red. Y la última dentro de este versículo, tropezadero y en retribución. Muy bien. Esta frase donde apunta y David dice, está tomada de los Salmos donde se lee, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. En un momentico vamos nosotros a analizar este versículo del versículo 22 en el Salmo 69, no sin antes ver que estos textos que se tratan de un salmo en donde David considera a sus enemigos como los enemigos de Dios. De ahí las frases del salmo que no son tanto un deseo de maldición que solicita para ellos, sino lo que corresponde conforme a la justicia de Dios, actuando contra quienes son desobedientes, rebeldes contra él. De otra manera, el salmista parece pronunciar maldiciones sobre quienes odian y persiguen. Sin embargo, la razón de ese odio hacia él está en la íntima comunión que el salmista disfruta con Dios. Muy bien, la aplicación que hace el apóstol Pablo tiene una notoria lógica, mis amados hermanos en la fe, ya que habla de los elegidos de Dios que son salvos,
los reprobados que quedan endurecidos y que estos reciben lo que corresponde a esa condición personal. Muy bien, con mucho gusto lo repito, porque la aplicación que hace Pablo es muy notoria y lógica. Y primero habla de los elegidos que son salvos, los reprobados que quedan endurecidos y que estos reciben lo que corresponde a esa condición personal. El apóstol Pablo vemos que toma el Salmo 69, versículo 22, que a continuación vamos a leer, y esta frase se ha vuelto su convite en trampa y en red. Él la toma de ese salmo, el Salmo 69, versículo 22, en donde es clarísimo que el Espíritu Santo sigue hablando al corazón del ser humano. Lo que en algún momento una persona pudiera hacerlo, al principio, estoy hablando primeramente a cristianos, lo que al principio un cristiano pudiera hacer, buscar a Dios con todo su corazón, buscar a Dios con todas sus fuerzas, buscar a Dios completamente con integridad. Si se deja de buscar a Dios con esa condición, con esa intención, más tarde se convertirá en una religión. Y es lo que quiere evitar el Espíritu Santo. Es lo que quiere evitar el Padre Celestial que usted y yo hagamos. Que siempre mantengamos ese fuego encendido con la búsqueda de Dios. Que no se convierta nuestra vida en una religión. Que no se convierta nuestra vida en algo monótono y rutinario. Tal es el caso como si fuera el matrimonio. ¿Por qué se enfría el matrimonio? Recuerde que Pablo hace una analogía de la comunión con Cristo, así como con el matrimonio. El matrimonio se puede enfriar en el momento que ya todo se vuelve rutinario, monótono, voy al colegio, voy al trabajo, regreso, ya no hay ese fuego. ¿Por qué se enfrió? La maldad, el pecado, hacen que el hombre lentamente, de manera progresiva, empiece a enfriarse, y la maldad, por haberse multiplicado, dicen los evangelios, en el mundo el corazón del hombre se endurece. Pero si nosotros leemos primera carta a los Corintios, que solo lo menciono, en el capítulo 13, que vemos los rasgos del amor, la Biblia nos enseña que el amor todo lo soporta, que el amor no busca lo suyo, que el amor no es egoísta, es longánimo, que el amor nunca se acaba. ¿Qué mantiene el amor dentro de un matrimonio? Ese fuego encendido, la búsqueda. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Es el varón el que busca a la esposa, es el varón el que busca completamente ser un caballero, es el varón que busca completamente que ese amor permanezca. Lo que hace el Espíritu Santo a la novia, que es la iglesia, la busca, y que tiene que haber disposición. Entonces ese fuego se mantiene, y es lo que quiere el Espíritu Santo de cada uno de nosotros, que se mantenga encendido ese fuego en el creyente, buscando al Padre Celestial con todo su corazón, porque recordamos lo que dijera el evangelista Juan en uno de sus capítulos, en el capítulo 4, cuando Jesús se entrevista con la mujer samaritana. Dios es espíritu, y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa integridad, ese fuego se mantiene cuando el creyente se mantiene en oración, en esa búsqueda, y Dios está buscando a esos adoradores genuinos. Entonces estamos hablando de una adoración íntegra, y cuando se pierde eso, lo demás se convierte en algo monótono, rutinario, en una religión. Y terriblemente eso sucedió con el pueblo de Dios. Eso sucedió ante los ojos del salmista. Eso sucede hasta la fecha, el día de hoy, y Dios lo quiere evitar. Salmo 69, versículo 22, dice la palabra de Dios: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Vamos a ver, si el Salmo 69, verso 22, lo ha tomado Pablo al escribir Romanos capítulo 11, versículo 9, esta frase se ha vuelto su convite en trampa y en red. En el griego la frase se escribe: conviértase la mesa de ellos en lazo y en trampa. Otra vez, en el griego esta frase se escribe: conviértase la mesa de ellos en lazo y en trampa. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir? Lo que hace un momento le mencionaba yo con la adoración,
lo que yo le mencionaba con la entrega del corazón, lo que yo le mencionaba a la búsqueda sincera y honesta del creyente para con el Padre Celestial. La mesa es aquí figura de la comunión con Dios. La historia bíblica pone de manifiesto cómo Israel comió delante de Dios. Y tan solo por mencionarle, Éxodo capítulo 24, versículo 11. Él mismo estableció para su pueblo fiestas solemnes que eran manifestación de mutua comunión. Dios busca, Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios quiere tener completamente una relación con el pueblo de Dios. Los sacerdotes también comían delante de Dios, de esos sacrificios que ofrecían y de las ofrendas que el pueblo traía al Padre Celestial. Podemos citar por lo menos Levítico capítulo 6, verso 16, Levítico capítulo 7, versículos 18 y 20. Y hay muchísimas citas donde estos participaban de la mesa del Señor, la adoración, el sacrificio. El pueblo también hacía lo mismo. En cambio, esa relación es evidente. La maldición ocupa el lugar de la bendición. Al ver nosotros Romanos capítulo 11, versículo 9, el mismísimo Salmo 69, verso 22, en donde el Espíritu Santo está diciendo con relación a la adoración, con relación a la ofrenda, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Se traduce, conviértase la mesa de ellos en lazo y en trampa. Dios mío, ¿qué está sucediendo? Que lo que ellos estaban haciendo, que lo que ellos estaban completamente trayendo a Dios, eso mismo, lo que hacían con la intención en su corazón, los iba a evidenciar y les iba a decir realmente quiénes eran. La intención del corazón, lo que ellos hacían. La mesa, figura de la comunión con Dios, se había convertido completamente en un mercado. Esa relación es evidente. Esa maldición que ocupaba ahora el lugar de la bendición, si la correcta relación con Dios se ve rodeada de bendiciones, la rebeldía contra Él se convierte en la bendición, en lazo y en trampa. Vamos a verlo más despacio. Quiere decir que se produce un cambio de relación con la mesa de la comunión, que pasa a ser un lugar de juicio, lo que debiera ser una búsqueda con el corazón, lo que debiera de ser alabanza y adoración, lo que debiera ser el primer lugar en el corazón del creyente, que era buscar a Dios con todo su corazón, con integridad, con búsqueda sincera, se convirtió en algo monótono, rutinario, religioso, fastidioso en el corazón de los que se llamaban hijos de Dios. Vemos pues que debe de apreciarse que ya no es la mesa de Dios lo que estaba en ese lugar, sino era la mesa de ellos, su propia mesa. Todo lo que tenía que ver con comunión se convertía en hipocresía, en la mesa de hipocresía, en la mesa de impiedad, en algo aparente. Ya no era completamente la búsqueda de Dios, era la religiosidad. Eran las apariencias externas, eran completamente algo completamente ante los ojos del hombre y no ante los ojos de Dios. La comunión se cambió por religión. Lo que Dios podía aceptar, ya Dios los estaba rechazando. Por eso lo que era de bendición, y es por esa razón que esa trampa era una trampa y una red. Ellos mismos fabricaron su trampa, ellos mismos fabricaron su red. La mesa, que era una mesa de santidad, la convirtieron completamente en lujuria, la convirtieron completamente en religiosidad. Seguramente lo que está ocurriendo hoy en nuestros días. Lo que debió haber sido instrumentos de santidad se convirtió en instrumentos de maldición. Un lenguaje completamente figurado que usa el salmista y el mismo apóstol Pablo. Y como representa aquello que se usa completamente por los cazadores para atrapar a la presa. Lo que debió de ser bendición se convirtió en maldición. Qué triste. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 9, en la frase tropezadero y en retribución.
Añade desde el Salmo otros dos elementos, ya que esta mesa se convierte también en tropezadero y en retribución, es decir, en un pago, lo que le corresponde. Es decir, el lugar donde el juez supremo dicta una sentencia condenatoria contra quienes antes en ese mismo lugar recibían bendiciones de él. La mesa de comunión, la mesa de la comunión se convirtió en tropezadero porque el Mesías de quien proceden las bendiciones es para ellos ahora piedra de tropiezo, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 33. La retribución tiene que ver aquí con el salario de iniquidad, con la intención que estaban haciendo las cosas, con la intención de que el sumo sacerdote, en lugar de estar ofreciendo un animal completamente sin mancha, un animal completamente que debiera de haber ofrecido un animal escogido, lindo, precioso, gordo, estaban ofreciendo lo que les daba la gana, lo que les sobraba. Eso que era en lugar de una participación de comunión se convirtió en algo externo, rutinario, religioso, podrido delante de los ojos de Dios. Tal pareciera, mis amados hermanos, que se está viviendo hoy día eso, que le importa más al predicador lo que opine la gente que lo que dice Dios. Tal pareciera que el predicador o el maestro de Biblia, en lugar de vivir en santidad con ojos dedicados al Padre Celestial, una vida de pureza, una vida de entrega total, el creyente que debiera de presentar delante de Dios, se ha convertido en prostitución, se ha convertido en religión. Lo que le importa, lo que le diga a la gente, es lo que le interesa más en su vida. Mercadería, prostitución del evangelio. Lo que era bendición, ellos mismos lo convirtieron en su propia trampa. Les importaban más las ceremonias externas. Se ve bonito desde acá, esto es mejor. No, al pastor fulano le interesa más, al pastor fulano no les importaba la opinión de Dios. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos tan solo unos ejemplos en lo que se convirtió la mesa del Señor, en una trampa y en una retribución. Trazaron su propia trampa. Lo que consideraban desde su estómago ser completamente grato ante sus ojos, creían que le agradaba a Dios. Vayamos a Malaquías. En el capítulo 1, es el último libro que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios, tan solo por mencionarlo, mis amados hermanos en la fe. En Malaquías capítulo 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 2, en el verso 16, en la primera de las dos secciones principales, Malaquías comunicó el mensaje de Dios en el que se denunciaba el pecado que imperaba en el pueblo de Israel. El bendito Espíritu Santo estaba hablando al pueblo de Dios. Esto es lo que están haciendo. Desde lo más profundo de su corazón le dice el profeta al pueblo, esto es lo que están haciendo, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que presentan a Dios. Esto es lo que ustedes, sus corazones, sus hechos bochornosos, sus mentiras disfrazadas con religión, es lo que presentan delante de Dios, y lo que Dios ve y lo que Dios opina es lo siguiente. En Malaquías capítulo 2 versículo 17 hasta el capítulo 4 versículo 6, Dios en la pluma, en los labios del profeta, denunciaba los pecados de Israel, que va seguida por una declaración de juicio sobre los que no se arrepienten y la bendición subsiguiente sobre el remanente fiel y obediente. El versículo 17, acá en Malaquías, de estos versículos del capítulo 2 y el resto del libro, es donde se menciona a los sacerdotes como personas infieles, desobedientes, que habían agotado la paciencia de Dios con su escepticismo y su intención de justificarse a sí mismos. Y por esa razón el juicio divino viene en camino. Y de varios reproches tomaremos tan solo unos ejemplos. En Malaquías capítulo 1, desde el versículo 6, tan solo por mencionar
la falta de temor de Dios, el menosprecio a la mesa del Señor y la religión en lugar de la adoración. Vayamos pues, mis amados hermanos, a Malaquías capítulo 1, versículo 6, y seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, el por qué Pablo les está diciendo al bendito pueblo, a la bendita nación de Israel, que sean sensibles, que dejen la religiosidad, que dejen completamente las obras externas y que busquen a Dios con todo su corazón, porque Dios está buscando corazones sinceros, verdaderos adoradores y no personas que hagan las cosas de manera externa para ser calificados por sus jefes terrenales y no por el celestial. La Biblia dice en Malaquías capítulo 1, versículo 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, si pues soy yo padre, pregunta al Todopoderoso, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. ¿A quién le dice? A su pueblo, a vosotros y primeramente a las autoridades, al padre de familia, al pastor de casa, al maestro de Biblia, al predicador de la palabra de Dios. Ustedes, vosotros, oh sacerdotes, ¿qué dice? Menosprecias, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿qué? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? La arrogancia del corazón del pueblo de Dios diciéndole al mismo Padre Celestial, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Si estamos trabajando casi 24 horas para tu servicio, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Si nos la pasamos nosotros aquí, ¿verdad? Encerrados. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? ¿Cuántas veces estamos aquí agotados? Respuesta, versículo 7. Tu corazón se enfrió. Tu corazón dejó de buscar a Dios, perdiste la sensibilidad, perdiste completamente el oído espiritual, te convertiste completamente en corazón duro y empezaste a hacer las cosas externas. Ya salió la chamba, ya salió el trabajo, ya salió esto, ya salió aquello. ¡Ay, palonra! Respuesta de parte de Dios en el versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué? Pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? ¿En qué, Señor, si aquí estamos? En que pensáis, es Dios hablando, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En tu corazón se albergó la idea creyendo que lo que tú hacías era la calificación del que tú tienes como jefe de manera terrenal. Menospreciaste la mesa del Señor cuando venías completamente en pecado y servías al Todopoderoso pensando que no ocurría nada. Menospreciabas la mesa del Señor cuando traías de lo que te sobraba a la mesa del Padre Todopoderoso y creías que por tu intelecto, porque sabías y decías y tenías todo el conocimiento del mundo, era porque estabas allí. No, Señor, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios la que te tiene aquí. No es tu licenciatura, no es tu doctorado, no son tus 25, 30 o 40 años que llevas trabajando en una iglesia. No, Señor, es la misericordia de Dios. Pero eso sí, hebreo, arameo, saduceo y hasta copto te sabes. Pero eso sí, eres una biblioteca andante, pero tienes un corazón podrido. Versículo 8. ¿Cómo es posible? Dios hablando, parte final del verso 7, en que piensas que la mesa de Jehová es despreciable. La iglesia fulana está como 50 kilómetros, entonces pues démosle lo que le sobra. Es la mesa del Señor.
Bueno, entonces, bueno, hagamos esto, acabo lo otro, hagas lo que hagas, estés donde estés, que todo sea para la gloria de Dios. Verso 8, versículo 8 de Malaquías capítulo 1. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, pregunta, está preguntando Dios, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, al presidente de la república, dale las obras. Eso sí, ahí sí cuidas la apariencia, ¿verdad? O a tu jefe terrenal, ahí sí cuidas la apariencia, ¿verdad? No estás cuidando la apariencia de tu corazón, sino lo externo. Y eso es basura delante de Dios. El animal ciego para el sacrificio, lo que te dio la gana, igualitico que Caín. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo soy, es así. No, nosotros no creemos que sea así. Lo que nosotros queremos es que, bueno, mira, nada más le tapamos así y así y hacemos, le damos un versículo y que todo aparezca como que es del Señor. Hipócrita. De mala gana las ofrendas, de mala gana el servicio al Señor, de mala gana las actitudes para con Dios. Eso es menospreciar la mesa del Señor. ¿No es malo? Versículo 8. Cuando ofreces el animal del ciego para sacrificio, pregunta a Dios, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, al jefe, lo haces igual. Cuando alguien viene en fornicación, cuando alguien viene en adulterio, se sube a la plataforma sin pensar completamente, sin temor de Dios, es basura. ¿Acaso se agradará de ti? Dice Dios, versículo 8. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Eso es agradable delante de Dios? ¿Que le des las obras? ¿Que de mala gana hagas el sacrificio? ¿Que de mala gana, si estás trabajando en la obra del Señor, de mala gana lo hagas para Dios? Dios no recibe sobras. Me refiero al sacrificio, a la ofrenda, a la mesa del Señor, al trabajo, a la actitud del corazón. Segundo ejemplo, ¿qué veremos en este segundo ejemplo? Aquí mismo en Malaquías, profanación, desprecio de la ofrenda y se convirtió en ellos una carga pesada, una losa. ¿Qué se convirtió? La adoración, una carga pesada. Todo lo que hagas, amado hermano, Romanos 2, 1 y 2, es una ofrenda agradable delante de Dios. Todo lo que hagas sea adoración para Dios. Tu trabajo que llamamos nosotros de manera secular, la ofrenda en el servicio, lo que hacemos para el Señor, todo sea en adoración. Malaquías capítulo 1, versículo 10. La Biblia dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, les dice Dios. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. O sea, todos buscan beneficio. Verso 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y vosotros, dice la Biblia, lo habréis profanado cuando decís, ¿qué? Inmunda es la mesa de Jehová. ¿Con qué? Con tus hechos, con tus actos. Le dices a Jehová, esto es inmundo. Y cuando decís que su alimento es despreciable, ¡ay! Ahora mensajes a la carta. Un mensaje como el angelito no se ha discipulado, no se ha congregado, y ahora viene porque tiene una piedra en el zapato, no porque haya arrepentimiento. Entonces quiere que lo reciban con alfombra, ¿verdad? Con mariachi. Yo no digo que no haya misericordia, sino que muchos siempre buscan a Dios cuando les conviene. Y cuando viene el Espíritu Santo,
no el predicador, el Espíritu Santo que confronta al creyente, al que está viviendo en pecado, que está torcido, pues muchas personas que dicen, versículo 13, ¿a qué fastidio es esto? Siempre escuchando de pecado, siempre escuchando aquello. ¿Qué fastidio estar escuchando ese predicador? ¿Qué fastidio es este? ¿Qué fastidio es aquello? Al Señor le estás diciendo eso y tomas por menos al Señor. Desprecia, dice el Espíritu Santo, versículo 13. Me desprecias a mí porque me estás diciendo qué fastidio es estar escuchando esto. Qué fastidio es que me digas que viva en santidad. Qué fastidio es que me digas viva en obediencia. Qué fastidio es que me digas que cumpla completamente con el orden tuyo. Me desprecias, dice el Señor. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice? Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, presentaste esa ofrenda. Y dice Dios, aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Te estás engañando, maldito que el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey. Dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Jehová te está diciendo, Jehová el Padre Celestial te está diciendo, tienes el tiempo para adorarme, tienes el tiempo para buscarme, tienes el tiempo para estudiar la palabra de Dios, tienes ya el tiempo necesario para buscarme con todo el corazón y me das las obras. Te estás engañando. Eres un maldito. Se repite la represión en los versículos 7 y 8. Los sacerdotes se habían cansado de cumplir los requisitos exactos de los sacrificios, y aunque no habían dicho de forma literal que la mesa del Señor, el altar de los sacrificios, fuera inmunda, ¿sabes qué? Lo expresaban en la práctica porque rehusaron dirigir al pueblo en ser reverentes. Ofrecer lo mejor al Señor. Qué triste que una cabeza, un jefe, un maestro viva completamente en hipocresía y en mentira y le enseñe a sus subordinados, a sus consiervos a vivir de esa manera. ¿A quién demandará Dios? A todos, pero al que más se le da, más se le exige. En consecuencia, su actitud y sus acciones profanaban el altar y eran un insulto para el Señor. Y la razón por la cual las ofrendas fueron rechazadas. Su mesa, su trampa, lo que ellos habían hecho se convirtió en trampa y recibieron su retribución. Romanos capítulo 11, versículo 10. En la acción judicial de parte de Dios. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Agobiales la espada para siempre. Esa frase, se han oscurecido sus ojos para que no vean, nos muestra la acción judicial de Dios que produce un cambio en relación con las personas. El primero de ellos es que sus ojos no vean. Y esto supone que quedan convertidos en ciegos espirituales, como se ha considerado en Romanos capítulo 11, versículo 8. Y esa condición no puede creer porque el apóstol Juan dice, ¿verdad? Completamente en Juan, vayamos a Juan capítulo 12, versículo 38, versículo al 40. La Biblia, Juan 12, 38, la Biblia dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39, por tanto, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. El Espíritu Santo está hablando al corazón aún de los que se llaman cristianos. Es más serio de lo que usted se imagina. El infierno existe, el cielo existe. Y la evidencia clarísima de que el cielo existe es el Señor Jesucristo que descendió del cielo. El Señor Jesucristo ha venido a salvar y a dar vida eterna.
Y Juan nos está describiendo una explicación basada en las Escrituras y difundida completamente de la incredulidad de la nación judía. El Espíritu Santo sigue hablando al corazón de los hombres y el Espíritu Santo sigue hablando al corazón del hombre a fin de que se vuelva a Dios. El Espíritu Santo escribió en la pluma del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 hasta el 32. Aquellas personas que se habían empapado según en el intelecto, en la palabra de Dios, pero que continuaban en una religión, continuaban en ritos ceremoniales, continuaban en lo suyo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles como cuadrúpedos, aves, reptiles. Hicieron a un lado la adoración, hicieron a un lado la alabanza y pusieron sus propias normas. Completamente mancharon la mesa del Señor y lo que ellos consideraban santo delante de Dios era basura. Por lo cual, ellos mismos primero abandonaron a Dios y como retribución, Dios mismos los entregó a su propia concupiscencia. Por lo mismo, dentro de lo que se llamaba el seno del Señor, que ellos lo llamaban así, tuvieron completamente un desorden moral. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ojos altivos, llenos de vanagloria, corazones engordados de orgullo y soberbia. Pero aún el Espíritu Santo sigue hablando al corazón y a los hombres. Finalmente, la frase agobial es la espada para siempre. Nos muestra el segundo cambio producido en las personas reprobadas de Dios, que tiene que ver con la espada agobiada. La construcción gramatical del texto griego contiene el adjetivo infinitivo todo, que aquí debe de entenderse como referido a tiempo y equivale a siempre, es decir, continuamente. ¿Qué le quiero decir? La figura propia de la opresión que produce la religión de los hombres. Usted puede ganar el mundo, pero su alma está perdida. Usted puede estar ofreciendo cada 8 días en un lugar que usted le llama templo, rosarios, misas, creyendo aún y viendo con sus ojos que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que el Espíritu Santo le está hablando con todo el poder para que usted se vuelva a Él, y usted continuando en su religión, Dios le puede dar la espalda. Es interesante la ilustración que hace esto en la frase del profesor José Ignacio Vicentini. Comienzo la cita. Ellos marchan hoy a tientas, con las espaldas curvas, como quien víctima de una trampa ha caído en un sótano. Fin de la cita. El resumen del párrafo es sencillo. Israel se pierde por endurecimiento. Dios selecciona un remanente dentro del pueblo que se salva por gracia. El resto recibe lo que merece su extravío, quedando en reprobación como confirmación divina de una actitud divina. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Esa es la fe que nosotros predicamos. Y no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es claramente lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dijo el Señor Jesucristo, porque ligera es mi carga y mi carga es el amor. Hoy la pregunta es, ¿no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Sinceramente, usted puede estar haciendo ritos ceremoniales, los mandamientos externos de hombres, buscando a Dios a través de sus obras, pero eso que usted había preparado puede convertirse en su trampa, y la libertad está en Cristo Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. El Padre Celestial mencionó y dijo: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
No me traigáis más vana ofrenda. El incienso es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, son muy gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el Espíritu Santo dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa es la fe que nosotros predicamos. Si hoy crees con todo tu corazón, crees que Jesús se puso en tu lugar y que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos, la Biblia dice: son perdonados tus pecados. No son los ritos ceremoniales, no son las ordenanzas humanas, no es la religión lo que te da la vida eterna, sino Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida. Desde ahí, desde tu lugar, Jesucristo te dice: déjame entrar en tu corazón. Y si ese es tu anhelo y ese es tu deseo, de que seas perdonado de todos tus pecados, creyendo fielmente que Jesucristo se puso en tu lugar y que murió en la cruz, di conmigo esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía, que su Santo Espíritu lo levantó de los muertos y que me ha dado vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que soy salvo, no por mis fuerzas, no por mis méritos, no por mi religión, sino por el bendito sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es el regalo más hermoso que el Espíritu Santo le puede conceder a una persona. De verdad nos gozamos, le damos gracias a Dios por estos medios en el que la palabra de Dios puede ser predicada, y creemos que el Espíritu Santo concede el don del arrepentimiento y el don de la salvación. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le invitamos a que nos lo haga saber a través de las redes sociales para estar orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que participamos y colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva